durante 2 o 3 años. Y ahí llegan las películas que llegan. Aquí hacemos al revés. Aquí vamos, nos tiramos a la piscina con poca agua y empezamos a hacer. A ver qué sale de esto. Y no tiene mucho sentido, porque al final, si no haces un buen desarrollo, buenas decisiones y una buena preproducción, todo te va a salir mal. Y a partir de ahí te transformas no en productor, pero en bombero. Estás todo el día apagando fuegos. Y eso, así es. Una mala preproducción hace que estás apagando fuegos porque no has comunicado bien a todo el talento que viene detrás lo que querías tú. Entonces, no dejes interpretar a un animador, dárselo mascado y irás mejor. Después, ¿para dónde quiero llegar yo? La dimensión de mi proyecto, ¿dónde la quiero llegar? Quiero hacerme un corto solamente para España, quiero hacerme un corto que vaya a nivel internacional, que rompa en los mercados, quiero un mercado internacional, y hablo de corto que no es en sí una obra con afán de lucro. Hay cortos que pueden ganar dinero y hay cortos que han ganado dinero. Yo empecé en este sector en los 80 vendiendo cortos. Fue la primera cosa que hice en el sector audiovisual. Me fui al mercado internacional a vender cortos españoles, aquí a Clermont-Ferrand. Entonces, el mercado internacional ya es una realidad. Ya no trabajamos para un mercado local, trabajamos para un mercado mundial. ¿Okay? Podemos llegar a un montón de gente. De hecho, yo mis series de plastilina de los 90, 20 años después, por el mercado digital e internacional, me siguen dando dinero en las plataformas digitales. Yo ni lo imaginaba yo en los 90 que esto iba a ocurrir, ¿no? Las necesidades de financiación, entonces un corto no es una cosa complicada para financiar. Hay dinero público, el ICA, en fin, se hacen alrededor, creo que unos 80 o 90 cortos al año en España, y según las regiones autonómicas donde estés, entonces, pues más o menos se puede armar un corto bien, y también podemos llegar a, voy a hablar ahora después, a co-desarrollar. Es decir, aunar esfuerzos desde Madrid con Barcelona o País Vasco o tal, donde haya realmente equipos o gente, y puedo levantar más dinero y dimensionar más mi corto haciendo un co-desarrollo, después una coproducción interregional. Y también puedo hacer una coproducción que se hacen de cortos. Mirar, coproducción de cortos se hacen a nivel internacional. Con estudios franceses, con estudios canadienses, se hacen también coproducciones internacionales de cortos. Entonces, la coproducción lo que hace simplemente es darte más recursos para hacer mejor animación y tener mejor postproducción, mejor sonido, que también una de las cosas que carecen los cortos a veces es el sonido, y el sonido es la mitad de una película, la imagen es la otra. Y después tenemos, los festivales de agentes, que si tengo tiempo cerraré un tanto para hablar sobre ello, ¿no? Pero es una cosa también acercarse a los agentes de ventas que nos van a vender el corto. Después, otra cosa importante, cuando desarrollamos un proyecto de cualquier índole, está bien tener un presupuesto de desarrollo, empezar a imputar los gastos que estamos teniendo. Que no sé si todo aquí lo hacéis o no, pero de cara al futuro es importante hacerlo, porque primero hay que tener un autoestima y valorarse a sí mismo y no trabajar por amor al arte, que es a veces lo que hacemos. Mi tiempo no vale nada, no le pongo valor, con lo cual trabajo como un cabrón, un montón, día y noche, y no le pongo valor. Hay que poner valor a nuestros tiempos, nuestros y de nuestros compañeros. Pero ahí vamos a tener un presupuesto de desarrollo y vamos a imputar los gastos. Porque lo mismo después me asocio con una productora, o una productora le encanta mi proyecto y quiere derivar ese corto en una serie, porque lo vio en una sesión de pitch o lo que sea. Entonces, tener valorado el proyecto es importante, y también porque no tanto en cortos donde no hay dinero para desarrollo, pero para proyectos futuros, series o largos, podemos pedir dinero para desarrollo. Y desarrollar, y hay fondos en Europa, pues ahora mismo Ibermedia acaba de sacar una convocatoria para series de animación para desarrollo. Después vamos a ver también todas las condiciones de trabajo y aportaciones de todas las partes, y aquí nos vamos realmente a ver esa cotitularidad si yo estoy dividiendo mi obra con un codesarrollador. Entonces vamos a codesarrollar juntos y nos vamos a repartir realmente los derechos, y vamos a tener unos porcentajes cada uno de la obra
acorde con las aportaciones que estemos haciendo. Y es una cosa que se hace y es común. Y después nos podemos repartir los territorios de ventas común y también podemos considerar una reversión de derechos. Si realmente Manuel y yo nos asociamos y realmente al año no logramos o uno no logra nada, yo puedo recuperar los derechos que Manuel me devuelve porque no ha logrado financiar. Después vamos a ver los elementos claves que son el plan de producción. Entonces, una vez que yo tengo un guión, empiezo a desglosar ese guión y empiezo a hacer un plan de producción. Es decir, voy a ver los tiempos. ¿Qué tiempos, qué equipo y qué tiempos necesito para ese equipo? ¿Qué recursos, software, hardware necesito? En fin, todo lo que voy a necesitar me voy a empezar a presupuestarlo. Y vamos a intentar presupuestarlo como carta a los Reyes Magos. Después tendremos tiempo para bajar, pero vamos a intentar poner unas nóminas decentes o unos procesos decentes o pagar. No pensar en pequeño, que muchas veces también el mundo latino, no sé por qué, pero piensa en pequeño y habla también en diminutivos. Todo es pequeño, tengo una pequeña productora, tengo un proyectito. Vamos a pensar un poquito más en grande y vamos a pensar cuánto realmente este corto o esta obra necesita presupuestariamente. En el mejor de los casos, después ya veremos, pero el mejor de los casos sería esto. Y no digo simplemente subirnos a la parra del presupuesto y poner ya cantidades que finalmente no son reales. Vamos a hablar de realidades y realidades acorde también con el país donde yo estoy viviendo. Nuestras cotizaciones son diferentes a los argentinos o a Estados Unidos o a los franceses. Una vez que yo ya sé cuánto dinero me va a costar esta obra, a partir de ahí voy a buscar la financiación, voy a buscar quién me puede poner dinero. Empezamos siempre con los padres, los locos, y después vamos viendo si hay otro tipo de recursos. Y hay recursos, si somos listos podemos encontrar recursos, y recursos gratuitos además. Entonces vamos a buscar esa financiación para poder pagar al equipo y para poder realmente cumplir con el objetivo que es hacer la obra. Y buscaremos, pues esos socios pues, también pueden ser coproductores o ayudas financieras o cosas por el estilo. Y empezaremos también a esbozar un primer plan de lo que voy a hacer yo con este corto. Y el primer plan es empezar a indagar quién son los agentes, los distribuidores, cómo se llegan a los festivales, voy yo directo, lo hago a través de una agencia, pues son reflexiones que nos vamos a dar aquí también, y si voy a ir también a algunos festivales. Supongo que aquí, como jóvenes, ¿vais a festivales de animación? Ya habéis visto el cotarro que se mueve en los festivales de animación. Y habéis visto que una vez que yo tenga realmente hecho mi desarrollo, que es lo que estamos hablando, voy a tener oportunidades que me van a brindar ir a foros de proyectos, ir a presentar mi corto a una audiencia de gente, que habéis estado vosotros como público viendo presentaciones de cortos. Entonces ese será el siguiente paso, que es realmente saber armar un pitch, hacer una buena presentación sin aburrir e ir realmente al grano. Entonces eso también es una técnica que todos deberíamos aprender, que es simplemente elaborar una estrategia para lograr algo. Eso lo hacemos todos los días. Todos los días. Entonces aquí, si me pongo a presentar un corto, quiero lograr algo, quiero un objetivo, ¿qué es lo que quiero? Pues iremos también pues, a ese tipo de lugares. Entonces, ¿qué tipo de elementos necesito para armar realmente ese dossier que voy a tener que presentar a algunos organismos e instituciones? Pues mis antecedentes, los de mi equipo, y después pues todo lo que acabamos de hablar. El guión, si estoy en un mercado internacional, hacer una adaptación al inglés. Y cuando digo adaptación no digo traducción, digo adaptación. La traducción, pues hay mucha gente que van a lo cutre y es el primo del amigo que trabajó de camarero en Londres, que le traduce la sinopsis y le traduce el tagline, el logline, etcétera, y está mal hecho. Entonces vamos a coger a alguien que nos adapte realmente pues ese tagline, logline, que son elementos. Os dejaré también una ficha tipo, que es un poco un checklist para ir viendo lo que necesito de mi proyecto, que va desde el formato
a un tagline, logline, storyline, sinopsis, sinopsis corta, sinopsis larga, bla, 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 todo lo demás. ¿Okay? Después, pues sacarle punta a la biblia gráfica y al talento que tengo. Pues, si son solo conocidos en su pueblo, pues no diré mucho de ellos, pero si tienen ya unos antecedentes o unos premios y tal cual, sacaremos punta al talento que tengamos. El casting que hemos hablado, y después, pues en cortos no hacemos un teaser, pero sí podríamos en todo caso hacer unos test de animación si tenemos esas posibilidades, unos diseños de personajes y empezar a tomar referencias de tiempo para extrapolarlas en el tiempo del corto. Es decir, si tengo un personaje y lo tengo que animar, ¿qué tarda un animador normal en animar este personaje? ¿O qué tarda realmente este decorador haciendo este decorado? ¿O qué tarda realmente este diseñador de personajes en diseñar un personaje? Entonces voy a tomar tiempos de referencia, que eso me van a ayudar también a poder extrapolarlos en mi plan de producción y después en mi presupuesto de producción. Y lo que hemos hablado, y estos son los elementos que me van a pedir, cualquier organismo que yo vaya a pedir plata, me van a pedir toda esta información y la tendré que hacer. Y que esta información sea coherente, es decir, cuando yo trabajo bastante también como evaluador de proyectos, con ICA o con regiones autonómicas o en Latinoamérica, pues finalmente nosotros nos llega y realmente vemos si es una cosa razonable o se ha quedado corto, lo ves, porque llevas años viendo proyectos. Entonces esto tiene que casar, me tiene que casar lo que yo veo con el dinero que están pidiendo y los tiempos que lo van a hacer. Que a veces ves un corto y ponen 3 años para hacer 8 minutos. Pues no. O es él solo y su circunstancia, o no vamos bien, porque no puede ser 3 años. Entonces, cosas que no canten demasiado cuando estés presentando un dossier y que sean demasiado cantosas. Y después también, pues tener un mínimo plan de acción, una memoria del proyecto, y los currículum, pues ese es un tanto el arropar el proyecto con lo que tengo. Después, ¿dónde lo voy a llevar? ¿O dónde puedo financiar? Cadenas de televisión abierta de pago y VOD. Si no llego por ahí, pero yo empecé vendiendo cortos y siguen vendiendo cortos. En Europa quien más compra cortos son las cadenas públicas, las comerciales para nada. Pero la mayoría de las cadenas públicas, la NRK, SVT, todas las escandinavas compran. Los suizos también tienen la televisión pública comprando, los franceses también compran, Canal Plus Francia compra, es decir, hay un mercado de cortos. ¿Quién son los que terminan ahí en las cadenas? En vuestra opinión. Pues terminan la crème de los cortos que hayan brillado en los festivales. Esos son los que van realmente a ser absorbidos por el mercado, sobre todo de plataformas o televisivo. ¿Okay? Entonces, si realmente no la tengo esa oportunidad, siempre tenemos la posibilidad de Vimeo, de YouTube y de todas las demás plataformas. Y podemos también monetizar el corto a través de YouTube. Creo que Cuerdas, por ejemplo, era un corto que no sé si llegó a tener 50 millones de visitas en YouTube. Que es brutal, ¿okay? Y en muy poco tiempo. Entonces, festivales, por supuesto, instituciones y organismos públicos, y también mirar a los ayuntamientos, las diputaciones, las fundaciones. Todo esto, acorde también con la acción social que tenga esta fundación, yo puedo levantar dinero a un momento dado a este tipo de gente. Después, dentro de lo que yo esté desarrollando, vamos a elaborar una estrategia de distribución y a ver dónde vamos a estar.